hasieran. Hasiko gara, kaixo, arratsaldeon guztioi, gaizkaren lehenengo prentsaurrekoa egingo dugu. Lehenengo beti bezala euskaraz izango dira galderak, eta gero gaztelaniaz. Kaixo, arratsaldeon. Lehenengo aipamen bat egin nahi nuke Koldo Agirreren izena aipatuz ez, pertsona handia joan zaigu, klubarentzat oso garrantzitsua izan da entrenatzailea, jokalaria, pertsona batez ere, berarekin harremana izan gendunok aurretik ere ezagutzen genuen, eta gaurkoan pena bat, eta berari aipamena egin, eta azkenean pertsona oso maitagarri bat joan zaigula ez gaurkoan, eta uste dut merezi duela aipamen bat ez gaurkoan. Galderak? Arratsaldeon gaizka, lehenengo eta behin hasteko, gaur ligaren egutegiaren zozketa izan da, eta hasteko lehenengo jardunaldian Bartzelona tokatu zaio Atletiki. Gero uste dute hirugarrenean ere derbia izango dela, hasiera ez da samurra izango? Ez, gogorra, ez. Egokitu zaigu talderik zailena lehenengoa, ez, baina txapelduna dalako, baina, azkenean talde guztien kontra jokatu behar dugu, eta, partidu polita da, ez, lehenengoa izateko etxean jokatuko dugu, gure jendearen aurrean, eta, egokitu zaigu zailena, baina danan kontra jokatu behar dugu, eta ez da arazorik, ez. Eta olakoetan zer da hobe? Bartzelona bezalako talde baten kontra hastea, ala gerorako ustea? Ez dakizu. Azkenean ez diot garrantzi handirik ematen horri, ez? Ondo prestatu, aurre denboraldian, lehenengo partidua badakigu zeinen kontra dan, eta ez diot horri garrantzi gehiagirik ematen, ez? Partidua prestatuko dugu ondo, eta saiatu alik eta ondoen ailegatzen lehenengo partidura. Eta gauza bera derbiaren inguruan? Bai, berdin, hori da. Eta bakite goiztala, oraindik igual olako gauzak zehazteko, baina zeintzuk izan daitezke helburuak datorren demoraldiari begira. Noraino iristea gustatuko litzaizuke? Pasadan urtean esaten nizuen zeintzuk diran futbolean helburuak, ez? Helburua da aurre denboraldi on bat egitea, eta taldea ondo ailegatzea lehenengo jardunaldira, partidu hori irabazteko, ez? Eta gero horren atzetik hurrengo partidua prestatzea. Badakigu gaudela toki baten exigentzia handia dela, hori badakigu, eta helburua hori da. Alik eta indartzuen hastea, ez? Azkenengo urteetan egia da taldeak ez duela ondo hasi txapelketa, eta hori nahi dugu ondo prestatu, txapelketa ondo hasteko, ez? Ez pasadan urtean hasi izan bezala, ez? Oain arte behintzat fitxaketa gutxi egin dira, ez dakite itxaropenik duzun gehiago, atletik fitxaketa gehiago egiteko, horrek eragozpenik ekarriko aldio taldeari edo nola ikusten duzu? Entrenatzaile bat beti nahi du taldea indartzea, ez da, baina hemen badakigu filosofia bat daukagula, eta horren alde gaudela, eta ez dela erreza jendea ekartzea, ez? Apostua argia da etxeko jendeagatik, eta aurten momentuz ez dugu inor fitxatu, edo ez da etorriko, Jokin etorri da, baina kanpotik ez da orain arte jendea etorri, eta etxekoakin jokatuko dugu, eta erronka polita daukagu, ez, etxekoekin jokatzeko, eta aurre egiteko txapelketa zail bati, ez. Atletiken filosofia dela eta azken egunotan ikamika eztabaida sortu da, ez, badakizu, eta ze uste duzu horri buruz? Nik uste ja azalduta dagoela hori, ez, ekarri badute da sartzen dalako, eta nik uste azalpenak eman dituztela, ez, nahi sartuko ni horretan, ez. Bala, eskerrik asko. Gaizka, aquí atrás. Lo primero, ¿qué valoración personal haces en este día de comienzo? Comienzas desde el principio, el primer día de la pretemporada con el equipo, no como el año pasado, que tuviste que llegar en un momento delicado. ¿Qué valoración personal haces el día que se comienza a trabajar? ¿Cómo afrontas este proyecto que tienes por delante? Pues con una ilusión tremenda, ¿no? Creo que si el Atleti se tiene que caracterizar por algo es por eso, ¿no? Por la ilusión. Tenemos que tener más ilusión que ninguno si queremos hacer las cosas bien, y hoy pues es el primer día, esperemos que sea una buena temporada
Y el comienzo pues siempre con ganas de empezar a entrenar, que es lo que me gusta a mí, lo que les gusta a los jugadores, y de tratar de hacer una buena pretemporada para llegar bien al primer partido, ¿no? Es verdad que el año pasado entré en una situación muy complicada y este año pues es diferente en cuanto a que empiezo desde el primer día y bueno, eso siempre es diferente, ¿no? Y es un poco mejor, ¿no? A la hora de hacer tu propia pretemporada, ¿no? Que creo que también es importante. Bueno, el mercado termina a primeros de septiembre. ¿Qué valoración global haces de la plantilla de jugadores que tienes a tu disposición? Ya se irán incorporando a los que faltan, pero con los que cuentas ahora mismo, ¿qué valoración haces de la plantilla de jugadores que vas a tener a tu disposición? Bueno, la mejor, ¿no? Siempre los futbolistas que tenemos son los que más queremos. Yo siempre los futbolistas que tengo son los mejores y los que más quiero, ¿no? Creo que tenemos una base del año pasado, nos conocemos bien, todos los futbolistas han pasado por mis manos, ¿no? Tanto los que suben del Bilbao Athletic como los que están en el primer equipo, los conozco bien y en ese aspecto pues tenemos un terreno ganado, digamos, porque conocemos a los jugadores y ellos nos conocen a nosotros. Por otra parte, pues siempre es una desventaja en principio no hacer fichajes o no reforzar el equipo, ¿no? Los demás se refuerzan y si nosotros no nos reforzamos hay que ver las cosas positivamente, ¿no? Desde el punto de vista en que es verdad que no se ha fichado a nadie, no se ha reforzado el equipo, pero por otro lado también ganamos con eso, ¿no? Con que nos conocemos todos, tenemos una base fuerte del año pasado, de que las cosas han ido bien en esos 24 partidos y tenemos que agarrarnos a eso, ¿no? A esas cosas positivas que tenemos. El año pasado llegaste en una situación que era la que era y me imagino que tiraste pues de lo que eran certezas, ¿no? De jugadores con experiencia, con recorrido. Apenas echaste mano de nadie que no cumpliera esos requisitos, ¿no? Este año hay incorporaciones no pocas del juvenil, del filial. No sé, ¿cuál es tu perspectiva respecto a lo que, tu expectativa respecto a lo que llega de abajo? ¿Se te va a ver con otra predisposición para echar manos de ellos, teniendo en cuenta que la situación es distinta? La predisposición era la mejor también antes. Teníamos 28 jugadores en plantilla, heredé un equipo de una plantilla de 28, no es fácil meter jugadores cuando tú ya tienes 28 y desde el primer día empezó a funcionar, empezamos a ganar y mantuvimos. Córdoba jugó, que es un jugador muy joven, los Geray, los Núñez, tenemos gente de todos, pero no podemos alinear solo por la edad que tienen, alineamos por el rendimiento que tienen, pero sí es verdad que ahora nos sube algunos jugadores que ellos tienen que dar el paso para poder quedarse en la plantilla y poder dar aire fresco al equipo también. La última por mi parte, no lo hacías el año pasado, te gusta hablar de partido a partido, objetivos a más largo plazo, ¿no vas a decir nada en torno a qué esperas como objetivo de la plantilla ahora o te adentras en ese terreno para decir a dónde quieres llegar con este equipo? A lo mejor, siempre aspiramos a lo mejor, a ganar el primer partido, luego consecutivamente a ganar el segundo, luego a ganar el tercero, esos son los objetivos. El año pasado, desde la distancia, veía jugadores en la rueda de prensa al principio de temporada decir que íbamos a jugar o la Champions o que el Atleti aspiraba a no sé qué, y al final es el campo el que te pone. En el campo tienes que demostrar, y como en el campo hasta el primer partido de Liga, no sé qué día es, hasta el viernes ese no vamos a jugar, ahí es cuando hay que empezar a hablar. Lo demás, los objetivos es entrenar bien hoy, comer bien hoy, lo que os digo siempre, descansar bien, mañana volver a entrenar doble y cada día ser un equipo mejor. Ese es sabiendo la exigencia que hay aquí y que se nos va a pedir, eso ya sabemos. Hola, Gaizka, Arratsaldeon. De momento tienes 33 jugadores. ¿Tu idea más o menos, cuántos jugadores enseñan? ¿24, 25? 33 no, desde luego. Somos muchos y pues eso, en la pretemporada tendrá que ir saliendo gente, pero no tenemos un número. Iremos viendo las necesidades que tengamos, iremos viendo los futbolistas que tenemos y ahora mismo pues todos entrenan hoy y a partir de ahí pues cuando haya alguna salida ya la comunicaremos, pero no tengo un número ahora mismo cerrado de jugadores que se tienen que quedar, ¿no? Desde luego no 33 porque 33 no podemos tener tanta gente. El sorteo ha deparado un primer partido frente al Barça. Bueno, el calendario siempre es difícil, aunque nunca se sabe, ¿no? Igual es más fácil quizás de lo que parece. No, siempre jugamos siempre con la esperanza de ganar todos los partidos y el primero pues nos ha tocado el más difícil, el equipo campeón los 2 últimos años y bueno, pues vamos a jugar en casa con nuestra gente, somos un equipo que también
Ya el año pasado jugamos contra el Barcelona y hicimos un muy buen partido. Bueno, no nos ha tocado un rival fácil para empezar, pero lo prepararemos como si tuviéramos que jugar contra cualquier otro, ¿no? Hablando de la pregunta anterior, que bueno, que 33, ¿no? ¿Te has puesto algún plazo para tener la plantilla ya configurada? No sé, cuando pasen los amistosos del primer fin de semana de agosto, no sé si te has puesto un No, plazo. porque muchas veces no depende solo de nosotros, ¿no? Los jugadores tienen contrato, algunos son un poco más reacios a salir o hay cedidos y hay que ver un poco los tiempos de los jugadores también, los que tienen contrato. Entonces, muchas veces no depende solo de lo que quiera el entrenador o el club en cuanto a plazos de cuándo sale un jugador o cuándo no, ¿no? Pero sí que está claro que con el tiempo pues tendremos que ir aligerando un poco el número de jugadores que tenemos. Gaizka, hablabas antes de la importancia que tiene para un entrenador arrancar el proyecto desde cero. No juegas el primer partido hasta el día 20. En estos casi 15 días que hay de entrenamiento, ¿qué plan tienes? Porque durante muchas veces se decía siempre hay que jugar pronto, pero aquí no se juega tan pronto. Hay 2 semanas de trabajo. ¿Es mucho trabajo físico o también hay mucho táctico? Sí, bueno, quizás somos gente. A mí no me gusta jugar tantos partidos en pretemporada, o bueno, son 8 que son suficientes. Hay otros que a base de jugar. A mí me gusta más entrenar. Creo que los conceptos se trabajan bien en los entrenamientos y los partidos están con 8, yo creo que suficientes. Entonces, sí, nos vamos a dedicar más en 2-3 semanas a entrenar bien, a coger una base antes de empezar a jugar ningún partido, ¿no? Eso lo hemos decidido, lo suelo hacer así siempre y creo que es la mejor manera. Gaizka, una cuestión sobre la plantilla. Empiezas aquí con 4 porteros hoy, si no me equivoco. Tu idea es tener 2 más 1 en el filial, 3 en la primera plantilla. Un poquito cuál es la idea en ese sentido. Bueno, empezamos 3 porque Unai está de vacaciones. No sé si os han comunicado, pero bueno, empezamos 4 jugadores, todavía no, uno está con la selección y 3 han estado con la selección y tienen más días libres. Sí, en principio ahora mismo estamos 4. La idea es, en principio, que uno vaya cedido de los 4 que tenemos y que tengamos 3 porteros y uno que pueda jugar en el Bilbao Athletic también, ¿no? Sobre el tema de la configuración de la plantilla, me imagino que, aunque no vayas a decir evidentemente cuáles, habrá algunos jugadores que ya tengas claro que no les quieres, entiéndeme, que quieres que salgan, que no forman parte de la nueva plantilla, ¿no? ¿Cuántos más o menos tienes ya pensados, si se lo has comunicado? No, bueno, sí, los jugadores saben, los que no se cuenta con ellos y como han estado de vacaciones lo saben por el club, pero lo tienen que saber primero por mí, ¿no? Y hasta que no hable con ellos y esté con ellos, pues no. De todas maneras, hasta que cuando un jugador vaya a salir se comunicará. Hasta entonces, pues no me gusta hablar tampoco de eso, ¿no? Todo el mundo es parte del equipo, ahora mismo empiezan todos y cuando un jugador haya una comunicación que va o sale o no se cuenta con él, se dará, pero no me gusta hablar de los jugadores, de uno por uno, ¿no? Y la última por mi parte, cuando llegaste al primer equipo el año pasado, entraste, una de las cosas que dijiste es que no tenías tiempo, digamos, de armar un equipo desde cero, que tenías que ir, no voy a decir improvisando, pero sí, bueno, ir haciendo las cosas según venían. Ahora empiezas desde cero, puedes armar un equipo a tu gusto contra la pretemporada, todo lo que sea. ¿Va a ser muy distinto? ¿Quieres introducir matices muy diferentes a los que vimos en el Athletic de Garitano la pasada temporada? ¿O va a seguir un poquito en la misma línea el equipo? Bueno, todavía no he hecho ni el primer entrenamiento. Tenemos que ir viendo un poco cómo están los jugadores, qué opciones tenemos de juego, ir valorándolo durante la temporada, ¿no? Pero bueno, somos un equipo reconocible. Y eso es muy importante, en el que pues las cosas en las últimas 24 jornadas fueron muy bien y cuando las cosas han ido muy bien, pues tienes que modificar las cosas que crees que puedes mejorar, que tenemos que mejorar, evidentemente, pero desde luego las cosas que hacía bien el equipo, ojalá las podamos mantener, ¿no? Y mejorar las que debamos de mejorar, está claro. Del calendario, hemos hablado de la primera jornada que es con el Barça en San Mamés. Si no me equivoco, los 3 primeros partidos en casa son Barcelona y luego 2 derbis, Real Sociedad y Alavés. Con la importancia que tiene San Mamés, no sé si has mirado el calendario así un poco más a medio plazo. No he mirado mucho, he mirado los primeros partidos y así. Y sí, al final tenemos que jugar contra todos. Y es verdad que, hombre, son partidos, el primero contra Barcelona en casa, luego jugamos también Getafe, Real, bueno. Si hubiera tocado contra otros hubiera sido también difícil. Tenemos que prepararnos bien en pretemporada para iniciar la liga, darle un comienzo
lo mejor posible, ¿no? Para no estar pues en la jornada 15 el año pasado como estaba el equipo, y en eso vamos a trabajar a partir de hoy, para tratar de iniciar bien, ¿no? Y sí, sabiendo que nos ha tocado un inicio de liga pues duro, ¿no? Es clave precisamente eso, ¿no? El iniciar bien una temporada para que el equipo vaya cogiendo confianza, que no suceda como el año pasado, ¿no? Que hay que ir toda la temporada a remolque. Sí, yo creo que como en todos los órdenes de la vida, empezar bien una cosa, ¿no? Yo creo que no solo en el deporte o en el fútbol, siempre que haces una cosa, siempre que le das un buen comienzo, pues siempre es mejor, ¿no? Que empezar mal y luego arrastrar eso durante todo el año. Arrastian. Eso. Una cosa que está llamando la atención fuera es que hay 5 equipos vascos en primera, con 5 entrenadores vascos y euskaldunes. ¿Qué te parece la circunstancia? Me encanta. Me encanta. Me gusta, sí. Me gusta porque además los conozco, son amigos la mayoría y bueno, pues luego hay algunas connotaciones que trae eso que la verdad que me gusta. Estoy contento de que pase eso. ¿Más preguntas? Gaizka, ¿qué mensaje le transmitirías a la afición de esta nueva temporada? Bueno, primero darle las gracias por la anterior, por todo lo que nos empujaron, lo que nos animaron, lo que nos ayudaron. Y bueno, pues pedirle no le voy a pedir nada porque sé que nos va a dar, nosotros le tenemos que dar a ellos. Al final, ya te digo, darles las gracias por todo lo que en las últimas 24 jornadas, todo lo que nos ayudaron, lo que nos apoyaron. Nos sentimos, la verdad, que muy cómodos, tanto en casa como cuando fuimos toda la gente del Atlético ahí en todos los campos, y la verdad que es una gozada, es uno de los puntos fuertes que tiene este club y este equipo, y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Todos juntos tenemos que remar hacia la misma dirección en una temporada que seguro que como todas pues será difícil, ¿no? Y necesitaremos de ellos y que haya la comunión que hubo el año pasado, ¿no? Que era una maravilla, ¿no? Cada vez que jugábamos en San Mamés, y nada, intentar entre todos hacer una buena temporada. Gaizka, ha recordado la figura de Koldo Aguirre en el arranque en euskera. ¿Te importaría, por favor, hacerlo en castellano? Gracias. Sí, bueno, pues quería también, hoy es un día un poco especial y para la familia un poco rojiblanca, un poco no triste porque se ha ido una persona pues que ha sido un gran jugador del club, un gran entrenador y una gran persona, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de estar cerca de él o de tenerle de entrenador o de conocerle, pues era una persona muy querida, que ha dado mucho al club, una persona muy especial que se ha ido, y bueno, hoy yo creo que hacer un poco referencia, hacerle un homenaje a él por todo lo que ha sido como jugador, entrenador, como persona sobre todo, por encima de todo, y pues desde aquí saber que le querremos siempre, ¿no? Sí, otra temporada más a Duriz, ¿cómo lo valoras? Bien, pues una gozada, ¿no? Poder tener un jugador con 38 años que todavía pueda jugar en Primera División, que tenga la ilusión que tiene un chaval de 18, pues la verdad que estoy encantado de poder tenerle, ¿no? Es el espejo de lo que es el club, de lo que es el equipo, y pues seguro que hoy estará aquí entrenando, habrá llegado el primero, seguirá el último. Es una referencia para todos los futbolistas jóvenes que suben, ¿no? Un espejo donde mirarse. Oso ondo, mila esker etortzeagatik. Vale, gero arte, agur.